curso virtual. Amigo, muchas gracias por la presentación. Y ahí le debe haber salido a usted un sonidito que dice Recording in Progress. ¿Qué significa eso? Para los que no saben inglés, les traduzco. Significa hoy Dios te va a hablar de una manera especial. Si usted no sabe inglés, no opine. Eso es lo que dice. Recording in Progress es Dios te habla. Amigos míos, y lo que dice Josué es sumamente cierto. No hay nada más importante que todo. Todo es importante. Yo sé que hay gente que llega por primera vez y de repente le causa que le es extraño y dice, oye, espérate, ¿en qué momento está una iglesia? ¿En qué momento se habla de espiritualidad? ¿En qué momento está la palabra? ¿En qué momento todo esto? Es como que nos vamos... Hay gente que hace mucho tiempo no va a una iglesia, sin embargo, quiere que las cosas se hagan como ellos piensan, como ellos quieren. La espiritualidad es lo primero. Y la espiritualidad es mucho más amplio que solamente hablar del texto bíblico. Tiene que ver con cómo vivimos, tiene que ver con qué hacemos, las decisiones que tomamos. Eso también es espiritual. El compartir con otros, ¿no les parece espiritual? Es de lo más espiritual. Así que qué bueno poder compartir en otras instancias con ustedes desde todo, lo alegre, lo bonito, lo complicado. Dice Santiago, ¿me enseñas inglés, por favor? Enseñaré inglés en su momento, eso será en unos talleres aparte que estaré haciendo. Amigos, quiero compartir con ustedes para iniciar la prédica del día de hoy. Quiero compartirles un videíto que Valdito lo está buscando. Este mensaje, si usted tiene su cuaderno, su Biblia, que espero que lo pueda ir a buscar, si no la tiene, si la tiene ahí, bacán. Si no, aquí lo vamos leyendo en conjunto. Quiero que lo tengan a mano. Y vamos a partir ¿cómo se llama? Con un videíto. Valdito, ¿estás listo o no todavía? ¿O sigo rellenando mientras tú te alistas? Sí, Tú sí, dime. estoy listo. Tiene que dejar de compartir y estamos. Ahí dejé de compartir mi guachito lindo. Usted me avisa nomás. Vamos a ver algo en pantalla. La prédica del día de hoy se llama Resistiendo con los pies mojados, por si usted quiere anotar el nombre. Vamos, Valdito, el siguiente video, preste mucha atención. Ya, ¿lo ven todos? Ahí sí, a lo mejor lo han visto. ¿Se ve bien? Ahí sí, vamos. Te amo. Yo también. Si me voy. No. No te vas a ir. Ya, es que deja de hacer. Ya, este es el video. Usted dice, ¿qué video estamos viendo acá en pantalla? Y era una niñita, el contexto para los que no lo vieron muy bien, era una niñita que estaba enferma y le dice a su mamá, mamá, ¿y si me voy? Yo te extrañaré. ¿Alguien ha estado en algún momento en un momento así de crisis? Ya. Los hombres somos bastante más exagerados que las mujeres en tema cuando nos enfermamos, ¿sí o no? Somos exagerados. A nosotros nos duele la cabeza y es como que el mundo se nos va a acabar. Yo por un dolor de cabeza he pensado que me voy a morir y digo, no, si me voy, yo te extrañaré. Eso es lo que yo hago generalmente. Entonces, quiero que en este momento ustedes piensen ahí. ¿Hay algo que les haya hecho pensar, alguna situación en su vida que les haya hecho pensar hasta aquí llegué? Hasta que alguna turbulencia en algún avión que les haya hecho pensar ya no hay más, me voy a morir, me voy a ir a la mugre. Así que si tienes ahí, no lo voy a preguntar aquí en vivo, voy a ir hablando y después al final tengo algunas o preguntas o algo para compartir, ¿ya? Las crisis de pánico, dice Mauricio. Yo les voy a contar algo rapidito, dos experiencias que para mí fueron muy significativas con algo así. Mire, cuando nosotros con mi hermana mayor éramos chicos, creo que mis papás nos habían educado, pero tan bien acerca de no hablar con extraños, porque eso, hablar con extraños es algo que no se debería hacer. No sé si a ustedes cuando niños les enseñaron eso, pero acuérdense, hablar con extraños, no hables con extraños porque los extraños te pueden robar, los extraños te pueden secuestrar. Bueno, mis papás era como que me amenazaban todo el tiempo. Mira, te voy a mandar con ese... Aquí le decían el viejo del saco, el ropavejero en otras partes de... Bueno, en Ecuador también se decía así, al igual que en México. Y habían un montón de cosas que nos amenazaban y todo era con el motivo de no acercarnos ni hablar con los extraños por todo lo malo que nos pueden hacer. Ahora, irónicamente, es lo que más hago, pero bueno, quizá debieron reforzar eso un poco más mis padres, ¿no? Y un día
nos mandaron a comprar con mi hermana mayor, Pamela, a un kiosco cerca de casa, pero ya estaba oscureciendo. Y nosotros íbamos con esto, no hables con extraños, no hay que hablar con extraños, pero como íbamos los dos, el miedo se aplacaba un poquito, ya no estábamos solos, así que fuimos rápido, asustados igual, porque era la primera vez que salíamos solos a comprar. Y un caballero, nosotros no lo alcanzamos a ver bien porque ya estaba oscureciendo, y un caballero a lo lejos como que señalaba su muñeca y nos hacía señas, solo nos hacía señas señalando su muñeca. Y nosotros solo corrimos gritando, nos persiguen, nos están persiguiendo, nos quieren secuestrar. Y yo pensaba en ese momento que iba corriendo, no, hasta aquí llegó mi vida, nos van a secuestrar, nos van a matar, no pololearé nunca, no iré a la universidad. Y eso con 8 años que yo tenía cuando fui a comprar. O sea, yo ya pensaba en todo ese futuro que no iba a tener, porque había un desgraciado que me estaba haciendo señas que obviamente me quería secuestrar porque me estaba persiguiendo. Él nunca me persiguió. Él nunca nos persiguió. Se quedó en la esquina, pero yo sentía que ya me estaba persiguiendo. Porque esa es la característica del miedo, ¿no? El miedo, el miedo hace eso. Comienza a crear escenarios en tu cabeza. Y bueno, cuando llegamos a casa le contamos llorando a mi mamá, mamá, había un hombre que nos había perseguido. Nos estaba persiguiendo, nos quería matar. Yo en mi escenario menos catastrófico, así fue. Y le decimos esto a mi mamá y suena el teléfono de casa, no habían celulares en ese tiempo, y el vecino había llamado a mi mamá porque le contó que nosotros salimos corriendo y que él solo nos estaba señalando la hora como diciendo, hey, es tarde, ¿a dónde van? Y era lo único que estaba diciendo el vecino. Entonces, por eso le digo, el miedo funciona muy así, rellena estos espacios en blanco, esto desconocido con el peor escenario, con la peor circunstancia que podría imaginar. Y esa fue como yo de verdad, cuando niño, 8 años, dije, hasta aquí llegamos. Dice, cuando me dio mi primera crisis de ansiedad, me despedí de mis hijos y mi esposa porque pensé que me moría. Luego descubrí que era una sensación de... ¡Qué buena! De eso también quiero hablar, porque le dije que tenía 2 experiencias. Esa fue una cuando niño y yo pensé que, claro, ahora que lo cuento en retrospectiva, digo, ¡ay, qué ridículo! ¿Por qué no fui donde el caballero? Pero, ojo, yo no podía hablar con extraños. Y los que han tenido crisis de pánico, efectivamente, los que han tenido crisis de angustia, saben de lo que les hablo, ¿no? ¿Saben? Porque es el momento en el que el corazón empieza a latir a 1000. Tu cuerpo empieza a sentirse mal, como que te vas a morir. Y eso es exactamente lo que piensa tu cuerpo. En realidad, me voy a morir. Chiquillos, y otros pueden decir, pero Santiago, ¿cómo no te das cuenta de que eso es una crisis de pánico? Sí, es que en el momento me doy cuenta. Y digo, ¿sabes qué, Santiago? Creo que lo que tú estás viviendo es una crisis de pánico, ya te ha pasado antes, relájate. Entonces hago el típico ejercicio que te dicen que para las crisis de pánico debes hacer. Mójate las venas con agua, deja corriendo el agua o en la nuca y eso se te va a pasar. Entonces yo fui rápidamente, dije, Santiago, tranquilo, esto es una crisis de pánico, tratando de, mientras hiperventilaba yo, tranquilo, esto es una crisis de pánico, no pasa nada, no te van a secuestrar, voy al baño, hago lo siguiente, no me pasa y de repente se me empieza a entumecer la mitad del lado izquierdo. Yo dije, rayos, esto ya no es una crisis de pánico. Esto me está pasando, esto nunca me había pasado. Y comenzó a dolerme la cabeza. De repente me empecé a marear, como que fuera vértigo, y no podía caminar. Y yo dije, Santiago, esto por ningún motivo puede ser una crisis de pánico. Ya es algo distinto. Me voy a morir, decía. Y eso decía mi cuerpo todo el rato, me voy a morir. Esa crisis de pánico me duró 3 horas. En las 3 horas yo estaba casi agonizando pensando que me iba a morir. Y no, solamente fue una crisis de pánico distinta, que me tenía con otros síntomas porque tu cabeza no solamente es capaz de generar y llenar estos espacios en blanco, sino también de que somatices aquellas cosas que estás creyendo que tienes. Por eso es que existe la gente hipocondríaca, amigos. Porque su cerebro todo el rato le dice, te estás enfermando, te pasa algo. Entonces, ¿por qué me estaba pasando esto? Yo en ese momento me estaban dando muchas crisis de pánico, me estaba muriendo muchas veces en la semana. Y ya era como chiste, parecía la cuestión, pero para mí era muy en serio. Y eso me estuvo pasando cada vez que yo recibía una llamada. Yo cada vez que yo recibía una llamada, yo pensaba que alguien había muerto. No, alguien murió y mi corazón se aceleraba. ¿Por qué me pasó esto? Y nosotros siempre les decimos acá en la casa, queremos ser profundamente o brutalmente honestos con las cosas que nos suceden, porque quizá también conecten con otras cosas que a ustedes les han sucedido. Entonces,
esto de las llamadas, de que me angustiaba recibir llamadas, fue hace un tiempo atrás. Yo recibí un llamado que marcó mi vida y la marcó tristemente. Siempre yo les digo a ustedes en la casa, escríbanme, escríbanme. Me demoro en contestar, yo sé que me demoro, tengo un tiempo de respuesta muy bajo, pero respondo. Pero si necesitan algo urgente, por favor, llámenme. De verdad quiero estar para ustedes, llámenme. Si es algo urgente, llámenme. Pero parece que las personas saben o no saben de urgencias, entonces no entendieron muy bien a lo que yo me refería con urgencia. Entonces, cada vez que me llamaban para pedirme un video. Un saludo como el Pastor Rocha. Amigos, que necesito urgente un saludo para el Pastor. Eso no es urgente, maldita sea. O sea, no es urgente, perdón. Perdón que me exalte. Ya, entonces ya, recibí ese tipo de llamadas. Santiago, por favor, hazme un video. Listo, no hay ningún problema. Pero igual, lo hago. A veces no tengo mucho tiempo porque hay días buenos y hay días malos. Hay días donde corro y que a veces no tengo tiempo de almorzar, pero siempre se puede hacer un video para una alianza, ¿no? Era ironía por si acaso. Pero el día 15, me acuerdo que era un día 15, no voy a decir el mes, pero fue algo diferente. Si bien ya mi sentido de urgencia parecía que se había chacreado de alguna manera por todos estos llamados que no eran tan urgentes, y si nada es urgente, o si todo es urgente, así como estoy llamado, nada es urgente, nada lo es. Y ese día me llamó una persona muy amiga mía, y era de la iglesia, y yo pensando todo el momento cuando contesté, ya, ¿a qué alianza tengo que saludar el día de hoy? De verdad pensé eso. Pero ella solo pudo balbucear y dijo que su hijo había fallecido. Yo grité y salí corriendo hasta ese lugar. Y esta persona me pidió orar por su hijo ya fallecido. Yo nunca antes me había enfrentado con alguien que había fallecido, nunca antes. O sea, vi a mi abuelo, pero mi abuelo ya era viejo, lo vestimos, me acuerdo cuando falleció mi abuelo. Pero esto era distinto, porque era un adolescente, era un joven. Y me dijo, ¿puedes orar por él? Y yo, en medio de la contención que traté de dar, y esta oración, me dice, ¿puedes imponer manos en él? Y yo dije, sí, claro que sí, lo puedo hacer. Yo todo desesperado, angustiado, triste, tratando de contener y tratando de ser el fuerte de ese momento, porque, obvio, no era mi hijo, ¿no? Pero obviamente había un cariño, un lazo y todo lo que tú quieras. Pero pongo manos ahí y comienzo a orar, y en ese momento yo siento que me estoy desmayando. Y yo decía, Dios, por favor, que no me desmaye. Y en vez de orar por él, yo lo único que oraba, Señor, por favor, que no me desmaye, me estoy desmayando. Y comencé a respirar, Señor, que no me desmaye. No ahora, por favor, no ahora, porque esa crisis te dan en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada. No ahora, me estoy desmayando. Y yo, Señor, por favor, que no me desmaye. Y de repente, respiro, tomo un segundo aire, se me quitó esa parte de que se me iba negro. Y de repente comienza a revolverse mi estómago y iba a vomitar. Y yo digo, no, voy a vomitar encima de su hijo. Dios, que no vomite, que no vomite. Trataba de tragar. No sé si a ustedes se han mareado tanto que tosen para no vomitar, como, y con el, ya, eso sentía que mi estómago se había revuelto completamente. No me quiero detener ahí porque creo que hay muchos más temas, pero yo después de eso no podía dormir por varios meses con la luz apagada, no podía conciliar el sueño, no podía dormir, y ahí fue que la depresión volvió. Esa realmente sí era una urgencia. y, y no podía dormir bien. Y cada vez que me llamaban por teléfono, ya no ahora, pero en ese tiempo, cada vez que me llamaban por teléfono, yo pensaba que alguien había muerto, porque no fue solo esa llamada, sino varias otras de la misma índole. Entonces, cada vez que me sucedía esto y recibía un llamado, yo me demoraba en contestar, trataba de respirar, porque todo el rato pensé que me iba a morir. Que aparte me estaba llamando alguien para ello, pero se iba a sumar uno más, y ese más era yo. Era yo que sentía como, no puedo más. Y quizá ustedes han tenido momentos de angustia así, momentos de dificultades que parecen que no se van a acabar. Quizá hoy mismo ustedes se conectaron porque no están muy bien. O quizás sí, no sé. Cada uno sabe en qué condiciones quiso venir hoy. Pero hay momentos en que la angustia parece apoderarse de nosotros, en que las dificultades, los problemas se apoderan de nuestra vida.
parece que son eternos, que vamos a estar atravesando momentos, todo el tiempo vamos a estar ahí, no vamos a salir de ahí. ¿Han pensado algo mejor cuando han pasado eso? Que ese es el fin, no hay nada más que hacer, no tengo esperanza, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada más. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que estas angustias, estas crisis de pánico, que parecen que son el fin, es como que no hay más esperanza, aquí termina todo, porque te ciegan tanto que solo puedes ver el problema, que solo puedes ver tu angustia, que solo puedes ver lo que está pasando en ese momento, porque no hay cabida para otro raciocinio más que lo que estás viviendo, porque todo te lleva a eso. Pero tranquilos, sus momentos, sus problemas, sus aflicciones de ahora no son el fin. Solamente hay que seguir caminando y yo puedo asegurarles que no es el fin. Y hay una historia en el texto bíblico, hay una historia en los evangelios que yo creo que la deben haber contado más de 1000 veces. Yo creo que ustedes la deben haber escuchado, en algún momento la escuchó o vieron algún meme de eso, puede ser. O los que ven Chosen, hay gente que ve esa serie de Chosen, esa serie satánica, y que así no fue, no, muy bonita. Hay gente que ve eso y puede decir, oye, por ahí supe esta historia. Bueno, la historia que les han contado 1000 veces, que les digo yo, es cuando los discípulos están en un bote en el mar y surge una tormenta de repente y ellos se aterran, pero Jesús la calma. Yo sé que ustedes lo han de haber leído. Así que vamos a ir rápidamente al texto bíblico del día de hoy. ¿Les parece? Vamos por ese texto bíblico right now, así que nos vamos a ir al Evangelio de Mateo 14. Mateo 14, vamos a que me sigan con la lectura. Mateo 14, 22. Del 22 al 33 vamos a leer. Mateo 14, del 22 al 33, lo voy a colocar aquí en el chat para que después no ande preguntando cuál era el texto. Ese era el texto, Mateo 14, verso 22 al 33. No, es igual pueden preguntar, no hay problema. Ya, ¿lo tienen? Por favor, me hacen así por último si ya lo tienen. Pastor, una consulta. Cuénteme. ¿Se dice verso o versículo? Tengo esa gran duda. Versículo, verso, puede decirse. Dígalo como usted quiera. Versículo 22, verso 22 también lo pueden decir. Gracias. Está bien. Prosa, dice Nicolás Orellana. Ya. Aquí estamos. Mateo 14, 22. Voy a leerlo en la versión Reina Valera por si usted tiene una distinta. No es que le estoy cambiando, es una versión diferente. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí. ¿Con quién? Alone, para los que saben inglés, para los que lo escuchan de Canadá, como Walter. Alone, estaba solo. Just, only. No, alone. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué barca? Jesús estaba solo en una parte, orando. Y la barca de los discípulos, que le dijo que se adelanten, estaba en medio del mar. Estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cómo grita uno cuando yo vi ese? ¡Nos están persiguiendo! ¡Nos quieren secuestrar! Y ahí dijeron los discípulos, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les habló diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, o sea, todavía con la duda, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Tu mamá estaba atacada de la risa con los gritos, perdón por gritar. Ya, hasta ahí. ¿Me siguieron en la lectura? ¿Habían escuchado esta historia? Díganme así o así si es que no la habían escuchado. Ya, veo caras que sí, veo caras que no, pero está maravilloso. Entonces, leyendo esto, primero, alguien que sabe de tormentas, creo yo, a mi consideración, es Jesús.
Jesús fue humano, entonces el dolor no estaba exento de su persona. Y ya leímos esta historia, ya la conocemos, vuelvo a decir, lo vieron en algún meme, en shows, en lo que usted quiera. Pero quizás nunca se detuvieron a ver que también Jesús estaba viviendo su propia tormenta. Porque imagínense esta escena, y quiero ponerlos en la tormenta exacta en la que Jesús estaba atravesando. Porque claro, Jesús viene, el gran calmador de tormentas, el que camina sobre las aguas, y uno dice, ¡ay, maravilloso! Jesús, los discípulos son unos miedosos, ¿qué les pasa? Pero Jesús también, ¿por qué? Quiero que se pongan en esto. Vamos a lo que había pasado anteriormente. Piensen en esta escena, que es la escena anterior a la que leímos. Porque vienen los amigos de Jesús, vienen los amigos del maestro, y le dicen específicamente que alguien había fallecido. Y no solamente había fallecido, lo habían matado de una forma brutal, pero brutal. No es la muerte de un desconocido, no es la muerte de cualquier persona, es su primo, es su amigo, es quien lo bautizó. Algunos teólogos incluso concuerdan y dicen que fue el mentor de Jesús. O sea, era alguien que significaba mucho para Jesús. Y en medio de algo le empiezan a dar esta noticia a Jesús. Eso es un gancho al hígado para cualquier persona. Eso te desestabiliza, seas quien seas. Y no me vengan con, bueno, es que él sabía que después lo iba a encontrar en el cielo y por eso estaba tranquilo. No, 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 no. Quien ha perdido a alguien, quien ha perdido, si una persona se ha adelantado, si ha fallecido, sabe que ninguna de esas palabras calman a nadie. No, es que Dios necesitaba un ángel en el cielo, por eso lo mandó a llamar. Yo sé que hay personas que lo dicen, que como pésame, como no saben qué más decir, comienzan, no, mira, oye, Dios necesitaba un angelito allá. Está allá, ya está en un lugar mejor. Nada de eso, les digo, mis queridos amigos, nada de eso, por más buenas intenciones con las que digan, da ánimo. No, no da ánimo eso, porque hay tristeza, hay dolor. Y los problemas a veces, como les dije, ponen una venda en nuestros ojos que no nos dejan ver nada más allá. No, no sé, uno tiene muy buenos consejos para otros y frases espectaculares para otros. Pero cuando es uno el que está viviendo ese dolor, parece que nada de esas frases funciona. En una película Transporting había una frase que dice, es fácil hacer teoría cuando la mierda es de otro. Es fácil filosofar si la mierda es de otro. Y es verdad, cuando el dolor es ajeno es fácil decir estas palabras, es fácil dar estas frases potentes, pero cuando uno está pasando eso parece que nada de eso funciona. Y quizás también Jesús estaba pensando, aquí se acabó, yo me estoy imaginando esto, quizás Jesús en algún momento también dijo, oye, si ya no está mi mejor amigo, si ya no está el que me bautizó, mi mentor, nada de esto tiene sentido quizá. O sea, aquí se pudrió todo. Es válido sentir un desánimo. Es válido si pierdes a una pieza fundamental de tu vida, sentir que todo se acaba ahí. Y en medio de todo ese dolor que Jesús está viviendo, el Evangelio relata que él quería buscar soledad para estar tranquilo. Y busca la soledad con sus discípulos y dice que, no sé, yo creo que es para llorar o quizá para reclamarle incluso a Dios con dolor, para ser consolado, no sé, pero estaba buscando la soledad. Pero en ese momento que está buscando estar solo, a su encuentro le sale no una persona, no dos personas, le sale toda una multitud hambrienta, eran más de 5.000 personas a las que tenían que alimentar. Entonces, con todo el caos interno que estaba teniendo Jesús, en medio de todo esto, decide alimentar a 5.000 personas, pero nuevamente. Es que han cachado que a veces llega gente en el lugar, en el momento menos preciso. Les han llegado, no sé, están peleando con su esposo, con su esposa, y justo llega una visita inesperada. Y uno le pasa la mantequilla casi lanzándosela. Acá está. No, si, es que a ella no le gusta eso, po. No sé. Hay personas que llegan en los momentos menos adecuados, pero Jesús aún así atendió a estas 5.000 personas. Pero otra vez Jesús busca un momento de calma y les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Embarquen ustedes, adelántense ustedes y diríjanse a la otra orilla. Nos vemos allá, mientras yo despido a la multitud. Entonces los discípulos van en un barco, que es la lectura que estábamos haciendo, y esa tormenta azota esta barcaza de los discípulos. Yo les quiero contar algo adicional en este momento. Según las creencias populares judías, según sus creencias de la época, cuando el mar
o si había un lago, estaban inquietos, estaban como azotados por olas, oleaje, por vientos, era que se creía que en el fondo del mar esto sucedía, porque en el fondo del mar estaban los demonios haciendo una especie de danza para atentar contra las personas. Eso eran los que ellos creían. Si el mar estaba agitado es porque habían demonios debajo del mar, habían monstruos marinos que estaban danzando para atentar en contra de las personas. Entonces cualquier navegante, cualquier persona que conociera el mar, sabe que a más de temerle a una tormenta, le temían a los demonios que estaban abajo. Jesús, en medio de la tormenta de sus discípulos, Jesús estaba en su propia tormenta, estaba queriendo estar solo. Los discípulos estaban en medio de la tormenta de su maestro y en medio de la tormenta del mar. Pero Jesús estaba a punto de enseñarles algo muy bonito, algo que les ayudaría tal vez para cualquier tormenta que enfrentaran. Y a lo lejos, sus discípulos creen ver un fantasma. Es lo mismo que yo veía cuando niño. Recuerden, si ellos creían que había un demonio en el agua, si ven algo a lo lejos, van a decir, ¡es un fantasma! ¡Es que me quiere secuestrar! ¡Me van a matar! Llenamos con el peor escenario posible. Y el peor escenario posible para ellos, según sus creencias y según lo que ellos sabían... espérame, no escucho. ¿Se escucha bien o no? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Ah, ya pensé. está bien. Entonces la otra persona. Ya, perdón. Entonces imagínense, los discípulos lo que hacen es llenar ese espacio en blanco y diciendo, es un fantasma, porque ven algo a lo lejos, pero no era cualquier persona, era Jesús. Y Jesús estaba caminando por sobre el mar. Primero, eso ya es un milagro y todos sabemos que ese milagro... Hoy nadie camina por sobre el mar, o sea, no sé si ustedes pueden, pero nadie camina sobre el mar. Nadie. A menos que tengas una tabla de surf y parezca que estás caminando, pero no había en ese tiempo. Nadie camina sobre el mar, eso no sucede. Pero Jesús no estaba caminando por sobre el mar porque quería mostrarles que él era bacán, su poder sobrenatural y decir, miren, oye, soy genial. No. Y lo importante de los milagros, cada vez que ustedes lean un milagro en el texto bíblico, no se queden con esto llamativo, con estas luces, porque lo importante no es el milagro en sí, sino lo que quiere expresarse con ello. La enseñanza que hay detrás. De todos los milagros hay una enseñanza detrás que no tiene que ver con el hecho portentoso. Es más bien un hecho pedagógico lo que está haciendo. Y en este caso no era la excepción, porque Jesús les quería mostrar que es posible caminar por sobre las circunstancias tormentosas, sobre las crisis en la vida. Es posible caminar por sobre ellas. No se trata de que las tormentas no vendrán, no, las tormentas van a venir. Se trata de nuestra actitud y de nuestra fe en Dios en medio de estas dificultades. Pero podemos decir, bueno, espérate Santiago, pero Jesús es Jesús, Él lo puede hacer. Pero el relato no acaba ahí, porque claro, ya Jesús puede caminar por sobre el agua, lo que quieras. Pero Él llama a uno de sus discípulos. Invita a uno de sus discípulos, a Pedro, que a lo mejor Pedro no identifica mucho porque es el más impulsivo. Y, yo también quiero. Pedro es ese tipo que no termina la pregunta y él ya está respondiendo y ya está levantando la mano. No, ¿sabes qué? Yo creo, pero si no he terminado la pregunta, no, es que yo creo. Yo creo que ese era Pedro. Pero él le dice a Jesús, si eres tú, Señor, por favor, manda a que yo camine hacia ti. Por favor, manda a que yo camine. Yo quiero ir si eres tú. Y la mayoría de personas, mira, no creen y ni se imaginan que una persona pueda caminar por sobre las aguas, sobre las tormentas de la vida, no sé. Para ellos quizá es fácil echarse a morir. Quizá para nosotros mismos es fácil echarnos a morir cuando algo nos sucede. Hay una cantidad de personas que han superado este valle de sombra de muerte. Yo creo en ese salmo que el Salmo 23 para mí era una forma de anclarse a la esperanza, que me infundirás aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo, tú me estás infundiendo aliento. Yo creo que es la esperanza. No, estoy jodido de miedo. Digo que no voy a tener miedo, pero estoy jodido de miedo en este momento. Pero me esperanzo en que no voy a tener miedo y de que me vas a dar aliento y de que me vas a dar fuerza en medio de eso. Y todos conocemos a alguien que en la vida le ha pegado fuerte y que de repente hay calma. Porque las tormentas no son eternas, amigos. Todo lo que pasamos es pasajero, todo, lo bueno y lo malo. Por otro lado, hay unos discípulos que se quedan en la barca, se quedaron en el lugar medianamente seguro en medio de las crisis. ¿Por qué solo uno? Y eso me pregunto, ¿por qué solo uno? Uno de los discípulos dice, oye, ¿puedo caminar? No, es que había que ir de a uno. ¿Por qué había que ir de a uno?
No, es que así son las reglas, va uno primero y después... A ver, las reglas no cuentan acá porque primero hay una persona que está caminando sobre el agua. Y eso no pasa todos los días. Entonces, si yo veo, ¿por qué no todos salieron corriendo y dicen, no, caminemos todos por sobre las aguas? Porque hay tipos de personas también. Hay tipos de personas que quieren enfrentar la crisis. Hay personas que se anclan a su lugar seguro en medio de, a lo mejor, su soledad, a lo mejor el estar solos porque no puedo más y no quiero salir al exterior y me quedo en ese lugar seguro que tal vez para los otros discípulos era la barca. Pero para Pedro necesitaba salir de ese terror profundo que le tenía la tormenta. Y decía, quiero salir de esta crisis, voy a ir caminando hacia Él. Señor, si eres tú, por favor, manda que yo camine hacia ti, por favor. Ya no quiero estar en esta barca con miedo. Ya no quiero que el miedo determine cómo voy a hacer mi vida. Y Pedro comienza a caminar. Bueno, ahí nos cuenta que de repente el viento quizá comenzó a soplar y Pedro tuvo miedo, pero una mano lo rescató y saca a Pedro de la barca. Entonces, para mí... el hábito que debemos aprender es este paso de fe, aprender o atrevernos a caminar sobre la tormenta. Esa es la manera en que Dios hace que lo imposible sea posible. Quedarnos en la barca es una forma de acomodarnos a las crisis que vamos teniendo. Entonces, si algo puedo decirte hoy es, por favor, te llegará perdón por gritar, amigo. Estoy gritando mucho, pero era solamente para ejemplificar. No soy como estos predicadores, estoy como estos predicadores gritones de Plaza de Armas. ¡Ah! Bien, ya, perdón. Era el último, ya. Sí, siempre grito ya, disculpen. Entonces, quedarse en la barca, perdón, es acomodarnos a las crisis. Si algo les puedo decir hoy es, salgan de esa barca. Solamente una persona, solamente, no digo una persona, ya, solamente alguien que no está pensando bien, para no decir otra cosa, cree que va a tener resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Eso no pasa. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas distintas. Estoy operado. No hay problema si estás acostado. Tú dale nomás. Entonces, su fe, amigos, va a atravesar por buenos, por malos momentos. Su vida va a estar, no solamente su fe, su vida completa va a estar pasando por cosas buenas, cosas malas. A veces serás muy valiente y otras veces vas a ser todo un cobarde. Y a pesar de eso, Dios va a estar ahí. Aún en tus días grises, Dios va a estar tomándote de tu mano. No hay tormenta que dure para siempre. No hay mal que dure 100 años. No hay. 100 años dice o en 1000 años. Bueno, y nuestro maestro Jesús nos enseña que se puede caminar por sobre estas circunstancias y que invita a otros. Y Jesús pregunta algo súper clave acá. Le dice a Pedro, oye, Pedro, ¿por qué dudaste? O en otras versiones dice, ¿dónde está tu fe? Y eso me gusta más. Voy a quedarme en ese momento. Imagínate a Pedro, le dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Que le diga a Pedro mientras está teniendo miedo, ¿dónde está tu fe? A mí siempre me pareció un poco injusto eso. ¿Cómo le pregunta eso, dónde está tu fe? O sea, qué indolente frente al dolor de él. Claro, tú estás ahí viviendo tu propia tormenta, pero ¿y dónde está tu fe cuando él está con miedo? Yo creo que ellos estaban en un peligro real. Los que estaban en la barca, antes de que Jesús apareciera, estaban en un peligro real. No era imaginario, no era una crisis de pánico, no era un brote psicótico, no era neurosis. No. Estaban en un peligro real. Pero creo que cuando Jesús calma la tormenta y pregunta, ¿dónde está tu fe? Cuando les pregunta eso, quizás no era una acusación. Quizás solamente era una invitación para reflexionar en qué significa estar vivos al final. ¿Qué significa estar vivos al final tal vez de una situación que pensamos que nos iba a matar? Esta niñita que les mostré al principio, que decía que estaba enferma y decía, me voy a morir, y si me voy, yo te extrañaré. Todos hemos estado en una situación que pensamos que nos iba a matar. Quizá un divorcio, quizá una enfermedad, quizá la muerte de algún familiar, las crisis de angustias. Todos hemos tenido una situación quizá que pensamos que hasta ahí llegamos. La pérdida de un trabajo, me eché un ramo en la universidad, cada cual tiene sus propias mediciones. Y todas esas cosas sienten como que nos van a matar, que se van a acabar con nosotros, pero si nos matarían, estaríamos muertos. Sí, obvio. Sí, es que me refiero a que no nos preocuparíamos más de eso, ¿no? O sea, ya nos mataron y ya ahí terminó, ¿qué más? Entonces, si no nos matan, si no nos han matado todavía, quizás deberíamos preguntarnos en ese instante dónde está mi fe, ¿a qué le estoy temiendo? Y tomarme un espacio para decir, a ver, ¿a qué le temo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esto?
Porque ser una persona de fe no nos da inmunidad a las tormentas de la vida. Si alguien les dijo, no, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar, amigo, eso no es así. Perdóname, nos mintieron descaradamente. Eso es marketing falso, humo. Si solo tuviéramos la fe suficiente, si pensáramos positivo, hay otras personas que dicen eso, si solo pensáramos positivo, de verdad atraeríamos todas las cosas positivas a nosotros. Y perdónenme, pero eso es una mierda, amigos. De verdad, la vida no funciona así. Eso es aferrarnos a nada, al humo. No es que yo vengo y voy a traer todos los pensamientos y solo pienso positivo, hay que pensar positivo, hagamos... No, eso no pasa. Todos sabemos que las cosas malas pasan incluso a las personas buenas. Y creer que las tormentas vienen solamente porque no pensamos lo suficientemente positivo, practicamos la religión correcta, es solo narcisismo espiritual, nada más que eso. La fe, sin embargo, es hallar significado o resignificar las tormentas de la vida. Tormentas que son inevitables, pero yo hago que tenga un objetivo. ¿Has estado en una tormenta? ¿Has estado en una crisis? ¿Has estado en una angustia y has pensado esto podría matarme? Pero después que pasa eso, pasó un tiempo, y cuando miras atrás, 6 meses hacia atrás, un año después, cuando ya todo salió bien, cuando ya todo salió más o menos nomás, pero aún así estás vivo, aún así estás viva, y el mundo no se acabó, no se te acabó el mundo, no te has muerto. Quizá piensas y dices, oye, pero ¿por qué estaba tan asustado? ¿A qué le tenía tanto miedo? ¿Por qué estaba en ese momento? Bueno, quiero llegar al punto, o espero y anhelo llegar al punto de que pueda confiar en Dios en el momento que lo estoy viviendo y no solamente en retrospectiva. Ojalá podamos llegar al punto. No estoy diciendo que lo he logrado. Hay veces que lo he logrado y hay otras veces que en lo absoluto lo he logrado. ¿Cómo se puede aplicar la resignificación? Yo creo que el tiempo nos ayuda a resignificar. Los dolores, Dios nos dio una capacidad a los seres humanos para poder resignificar nuestros dolores. No es que Dios nos mandó, mira, por algo te pasó esto. No por algo. No creo que Dios sea tan cruel, o no creo en un Dios tan cruel que para probarnos, para saber de qué estamos hechos, decide mandarnos la jodida de la vida para ver cómo reaccionamos. No creo en un Dios así. Creo que las cosas no suceden, hay veces hay fortuitos de la vida, y sin embargo, después podemos ir resignificando en qué se va a convertir ese dolor, porque en medio de nuestros dolores también nacen las grandes esperanzas, esperanzas para otros. Yo he visto gente que ha transformado su dolor en fundaciones, que ha transformado su... Hay gente que había una fundación para padres que perdieron a sus hijos, que nace de un padre que perdió a su hijo, o nace de una madre que perdió a su hijo, y ayuda a otros que han perdido hijos. Y eso se llama no que el dolor dejó de existir, sino que le dio un nuevo significado a su dolor. No es que Dios me lo mandó, sino que hice algo con aquello que me sucedió, porque todas las cosas, todo, lo bueno y lo malo, nos pueden ayudar para algo. No porque sea para eso que es... No, porque tú le estás dando un nuevo significado a eso que te sucedió. Tú decides mirar tu dolor en retrospectiva y decir, bueno, voy a salir adelante, voy a tomar esto, voy a salir de mi barca y voy a hacer eso. A veces nos aislamos, a veces queremos estar solos. Yo creo que es necesario un tiempo solo, pero no quedarse solo. Es válido, es su decisión, pero tampoco les pidas a tus amigos que abandonen el barco cuando los ven hundiéndose. No les pidas a tu amigo que no se preocupen, ni que tengas tú, no sé, el coraje para mentirles en la cara diciendo, no, todo está bien, cuando ellos saben perfectamente que no es así. No pidas a tus amigos que abandonen la barca. Y 3 cosas les quiero dejar con esto. Con esto ya estoy terminando, y de verdad estoy terminando. Primero, para momentos de crisis, para estas tormentas, mójate los pies. Abandona tu barca. Abandona aquella zona de comodidad. Abandona esa zona de confort para poder tener resultados distintos. Sal de la barca. Mójate los pies. Mójate de los pies. Lo otro, se puede caminar por sobre la tormenta. Este es el segundo punto. Se puede caminar por sobre las tormentas, por las circunstancias de la vida difíciles. Se puede caminar por sobre ellas. Y lo tercero es que lo que estás atravesando justo ahora no va a durar para siempre. Dice 2 de Corintios 4:17, porque esta pequeña tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el texto exacto dice, dame 2 segunditos que tengo por aquí.
excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Abandona la barca, mójate los pies. Hazlo. De verdad se puede. Se puede caminar por sobre la tormenta, por sobre las circunstancias de la vida. Y lo que estás atravesando no es para siempre. No es para siempre. Amén. Dice, ¿dónde está Dios? Explica que permitió ciertas cosas al pueblo de Israel para afligirte y probarte en estas cosas. Ay, a veces hay textos que hablan desde lo que están viviendo en ese momento. Y Dios nos probó en esto. Es como cuando ganaba o perdía Israel cuando iban a la guerra. Si ganaba Israel, Dios estaba con ellos. Si no ganaba Israel, Dios los había abandonado. Qué conveniente, ¿no? Es como ellos también escriben el texto. Es como ellos, bueno, lo que nos pasó es porque Dios permitió esto. Y es como ellos, de alguna forma, también resignifican en su texto bíblico su propia experiencia, amigos. Así que también hay que cuestionarlo. Está bien cuestionarlo. Amigos míos, lo que están viviendo no es para siempre. Si están pasando dificultades, si están pasando tristezas, incluso si están pasándolo bien, no es para siempre. No los quiero abrumar. No los quiero abrumar, no soy positivo ni pesimista. Solamente quiero decirles, también va a terminar. También va a terminar. Pero espero que tanto las cosas buenas como las malas puedan darle un nuevo sentido para que sigan caminando. No termina, no define su vida. Solamente, por favor, en medio de estas tormentas sigan caminando. Amén. Oremos. Oremos. Dios, te doy gracias, Pa, por este tiempo. Gracias por las personitas que se conectaron a la casa, las personas que ya llevan tiempo, como las que vienen por primera vez, las personas que querían algo distinto, también por las personas que querían lo de siempre, aquellas que preguntan ¿dónde está Dios? Aquellos que nos preguntamos y que a veces reclamamos en medio de nuestros dolores, que es muy humano hacerlo. Gracias porque en medio de nuestros dolores tú estás. A veces no vemos porque solamente estamos mirando hacia adelante, mirando hacia nuestro dolor. No podemos ver otra cosa. Por favor, Dios, ayúdanos a que en medio de estas cosas que nos suceden, dejemos de ver con los ojos, con los espejos retrovisores y comencemos a verlo en el momento que tú estás, que podamos abrir nuestros sentidos para saber que a pesar de lo que estamos pasando, tú nos abrazas a través de un amigo, de una familia, de un desconocido. Gracias por abrazarnos de esa manera. Gracias, Dios, porque eres bueno. Porque las tormentas no duran para siempre. Te amamos y te doy gracias por cada uno de los que están acá. Te ruego que en sus momentos de angustia, donde ya creen que todo terminó, donde creen que ya no hay más, Señor, tú puedas nuevamente darles ánimo y decirles, hey, 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 ven hacia mí, camina hacia mí, que no hemos terminado. Gracias, Pa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.